Entonces, hoy tengo mucho material, entonces hoy no les prometo que voy a ser rápido, que normalmente les prometo. Pero si podemos empezar en... Entonces, bueno, lo voy a hacer en 2 viernes, pero igualito es mucho material. Entonces, si podemos ir al capítulo 30 de Éxodo, versículo 22. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, aromática, de, de casi 500 según el ciclo de santuario, y de aceite de olivas unín. Y harás de ellos el aceite de la santa unción superior, ungüente según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelario con todos sus utensilios, el altar del incenso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocará en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haráis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por santo lo tendréis vosotros. Entonces, hoy quiero ver lo que es la unción y definirlo a base de este capítulo y este pasaje que acabamos de leer. Y tenemos como objetivo, para los que toman notas, queremos primeramente definir cuál es esa unción de Dios. Y segundo, encontrar específicamente las características que primeramente nos deja reconocer esa unción cuando lo vemos, o qué es la santa unción de Dios. Y analizar nosotros mismos para saber si nosotros estamos caminando en eso. Amén. Entonces, a lo primero, al leerlo así rápidamente podemos ver que estamos hablando de un aceite, que se llama el aceite de la santa unción. Ahora, alguien puede decir, bueno, no estamos hablando de unción, estamos hablando de aceite, pero la lógica nos dice, si Dios te unge con un aceite que se llama del aceite de la santa unción, se puede decir que estás ungido, ¿verdad? Amén. Entonces seguimos. Lo otro que vemos directamente aquí, ciertas características rápidamente, que primeramente es que es hecho de especias finas. Y dice que es una obra, o sea, de perfumador, o sea, que se puede decir que es un aceite caro. No es cualquier aceite de unción. Es tanto así que él dice que es santo y para ti será santo. O sea, no lo vas a ver y decir que es cualquier aceite. En este caso, hablando de la unción, no vas a ver la unción de Dios y decir que es cualquier otra unción. Cuando vemos verdaderamente la unción de Dios derramado sobre alguien, hay que saber que reconocer que es santo. Amén. Cuarto, él dice que él lo usa para consagrar sus sacerdotes. Él no dice para los sacerdotes que le va a ministrar al pueblo, sino a sus sacerdotes. Y tiene algo muy interesante hablando del altar. Dice que cuando él consagra el altar con ese aceite, todo que toca ese altar, ¿qué le pasa? Ahora también se santifica. 6 dice que nos va a durar entre nuestras generaciones. Será la unción de las generaciones. Y por octavo vemos que él dice que el uso sin la autoridad o poner este aceite sobre alguien que no debería tener la unción es completamente ilegal, y dice que nos va a separar de nuestro pueblo, es decir, cortar la comunión con el cuerpo. Entonces vamos a ver lo que eso significa entre poco. Pero
vamos a ir viendo cuáles son los ingredientes y qué son los significados de esos ingredientes en el aceite. Entonces, primeramente dice que tenemos, si cambiamos allí lo que era lo que usaban para medir en ese tiempo, él dice que tenía 500 ciclos, eso es decir, casi 12.5 libras de mirra. La mirra sale de la palabra hebrea mor, digan mor. Ok, estamos aprendiendo hebreo. Mor simplemente significa la mirra, pero eso viene de una palabra raíz que se llama marar, que significa ser amargo. Ahora es interesante, estamos hablando de la unción. Y lo primero que Dios dice, la primera característica de la unción santa de Dios es que es amarga. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has escuchado alguien viene y canta bien bonito, da una palabra bonita, la gente sale y siempre dice lo mismo? ¡Uy, qué palabra ungida! O dicen, qué canción con tan bonita unción. O ven a alguien bailar bien bonito, qué baile tan bonito. Pero aquí no dice eso, aquí dice que la unción santa de Dios es, yo no lo dije, lo dice aquí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Si nos recordamos una frase, una enseñanza, un principio que nos da Jesús en Marcos 13, versículo 13, Él dice que por mi causa el mundo te va a odiar. Dice, pero Él termina esa frase y dice, pero aquel que es firme hasta el fin será salvo. Ahora, generalmente cuando nosotros predicamos y hablamos o escuchamos a alguien que da una palabra bonita, siempre pensamos que porque está hablando bonito o porque cantan bonito, porque la música es buena, porque todos los colores están bonitos, porque la iglesia está cómoda, hay unción. Eso es lo común. Y he visto ya que eso es el común en casi todo el mundo. Vas para Europa, Asia, los Estados Unidos, Latinoamérica, lo hacen en todo el mundo. Porque han verdaderamente pervertido lo que es el valor bíblico de que es la unción. Pero seguimos. La segunda significado de marrar, que era la palabra primativa de mirra, es ser fortalecidos. Y allí esa palabra es el mismo que encontramos en Josué, capítulo 1, versículo 6, para los que están tomando notas. Si podemos ir para ahí, Josué 1, capítulo 6, y vamos a leer hasta el 9. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mandé que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y donde quiera que vayas. Alguien que está caminando en la unción de Dios, sea cual sea la situación que viene, siempre va a venir temor, porque en la vida hay muchas cosas que traen temor. Pero el punto es que en ese temor te aferras, agarras a la palabra de Dios. Aquí nos dice, agarra la instrucción que Dios te ha dado. Entonces para cada uno va a ser una instrucción particular. Pero nos tenemos que agarrar y en eso ser fuertes y valientes y caminar verdaderamente en esa palabra. Y como nos dice en Josué, que seremos prosperados y que todo nos saldrá bien. Ahora, no te estoy diciendo que no vas a pasar una lucha o no sé qué, que son esas palabras que escuchamos en otras televisoras, no en el de nosotros.
estoy diciendo que va a venir momentos que vas a sufrir, pero en esos momentos vas a demostrar esta primera característica de la unción. Si no pasas por esas situaciones, no tendrás unción. O sea, es muy fácil ver a la gente decir, oye, o sea, he visto que habla buena palabra y todo, pero les llega una situación y siempre son los primeritos que salen huyendo. Esos son la gente que cuando el pastor o la pastora los quieren disciplinar, el próximo domingo ya no vienen a la iglesia, el próximo viernes ya no vienen. ¿Por qué? Porque no son capaces de seguir sometidos a una instrucción dada por Dios. Ahora me están dando caras feas, pero vamos a seguir. Aquí en este pasaje vemos algo muy clave para nosotros, para todos. ¿Sabías tú que es un pecado dejar que el temor te come? Si el temor te paraliza, es pecado. Lo que Dios le dice a Josué aquí es, yo te he dado una palabra y te he dado la instrucción, sé fuerte y sé valiente. Y nosotros nos encontramos día tras día en situaciones donde tenemos que estar mostrando que en verdad creemos lo que Dios nos ha dicho. Si vas para tu trabajo y la gente te dice, ¿eres cristiano? Y tu respuesta es simplemente, sí, yo voy los domingos. Bueno, hay un poco de demonios que vienen cada domingo también. Y seguros que se sienten en la primera fila. Pablo nos dice que los demonios creen y tiemblan cuando escuchan el nombre de Dios. Entonces nosotros, por simplemente decir que vinimos o que creemos en Dios, no significa nada. ¿Estamos caminando? Ahora recuerda, esto es simplemente la segunda característica de la unción. El segundo ingrediente encontramos que dice canela, cinnamon. Esto es la palabra hebrea, kinamón, suena muy similar. Y esta palabra viene de una raíz que significa construir o mantener recto. En 1 Corintios capítulo 3, si podemos ir todos juntos. Versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Si permanecerá la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué nos está diciendo? Por encima estamos hablando de, primeramente, el fundamento que es Jesucristo. Ahora, todos aquí hemos recibido Cristo, amén. Creemos en Cristo como nuestro Salvador. Amén. Pero aquí está diciendo que algo más. Ahora encima de ese fundamento estamos edificando. Y está diciendo, ¿qué estás edificando? Cada uno de nosotros estamos edificando sobre nuestro fundamento que es Cristo. Ahora, él dice, aunque estás edificando sobre Cristo, puede ser que edifiques mal y cuando el fuego viene, te quema tu obra. Entonces no creas porque estás creyendo en Cristo o porque tienes un fundamento claro que todo lo que haces está bien. Porque aún aquí
el autor nos aclara y dice, aunque se quema su obra, no estoy diciendo que no está salvo, pero será como. Ahí el versículo 15. Dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa eso? Que caíste en la raya. ¿Han visto las películas de acción cuando le están persiguiendo y normalmente siempre lo ves en las películas de Indiana Jones? Sale la roca grande, lo está persiguiendo y está cerrando la puerta y al último instante se metió. Siempre se le cae la gorra y del último segundo también lo agarra. A eso más o menos se refiere. Estás en la raya. Entonces, ¿y cuántos sabemos que cuando estamos en la raya es muy fácil caernos? Ahora recuerda, estamos hablando de la unción santa de Dios. Entonces, es decir, que alguien que tiene la unción santa, ¿cómo es? Es alguien que ha edificado sobre el fundamento que es Cristo, pero no que, no, aquí dice aquí nos da oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno y hojarasco. O sea, va como que en gradaciones. Oro, si tú pones oro en el fuego, ¿qué pasa? Se purifica. Si pongo madera, ¿qué pasa? Se quema. Entonces, ¿con qué estamos edificando nuestro fundamento? ¿Qué estamos construyendo encima? En Santiago capítulo 2, versículo 18, encontramos fácilmente una explicación en parte de lo que eso significa. Él dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro la mía con obras. Entonces decir que ser alguien que tiene unción no simplemente decir, como hemos visto, hoy en día encontramos, si vas a una conferencia de cristianos y tiras una piedra del púlpito, casi siempre vas a pegar un apóstol antes de pegar un cristiano, porque todo el mundo ahora es apóstol. Ahora, si tú pones a hablar con esa gente y tú empiezas a decir, bueno, ¿cuántas obras has hecho? Bueno, no he trabajado en ninguna iglesia, nunca he pastoreado, no sé qué, pero soy apóstol. Está como peligroso lo que está diciendo, pero ok. Hay gente que van un paso más allá y dicen, o sea, unas barbaridades, pero no nos vamos a salir de tema mucho. El punto aquí es que lo que construamos, o sea, lo que estamos construyendo en nuestro fundamento, que sea verdaderamente de Dios. O sea, la palabra que recibimos de nuestros pastores, ¿la estamos aplicando? O sea, algo que yo siempre pregunto, el domingo pasado, ¿de qué predicó el pastor? Está difícil. Yo sé, es el viernes, hemos pasado una semana larga, mucha tarea, tuvimos exámenes, los que estamos en la escuela, los que estamos en el trabajo, muchos proyectos. El jefe me gritó 10,000 veces, ya con eso se me olvidó todo. Pero bueno, te hago una mejor pregunta. ¿De cuántas predicaciones de este año, que ya estamos entrando a octubre, entonces 4 por 9 son 36, entonces ya vamos por casi 36 domingos, es decir, 36 enseñanzas. De esas 36 enseñanzas, ¿cuántos principios tomaste y aplicaste este año? Está bueno la matemática, ¿verdad? Aquí nos habla, primeramente, mirándonos analíticamente, es cuánta revelación fresca tenemos. O sea, cuando vemos a Jesús, Jesús siempre hablaba del vino nuevo, hablando de la revelación nueva. Y decía que los religiosos, ¿qué decían? Que preferían el vino viejo, ¿por qué? Sabía mejor. Eso se traduce hoy en día a muchos de los predicadores que vemos en la televisión, que no cambian su palabra, están predicando lo mismo de hace 40 años, solamente que ahora piden más dinero y te prometen 10 milagros o 3, no sé cuál es la fórmula de ahorita, pero no están predicando nada nuevo. Es peligroso porque se estancaron. ¿Qué pasa a agua estancada? ¿Quién tomaría agua estancada? Bueno, eso es lo que están ministrando muchos de ellos.
Pero más que eso, lo que vemos en ese pasaje dice que lo que edificaron será probado por fuego. Es decir, que va a venir un momento que Dios viene y va a probar si verdaderamente has usado la revelación que Dios te ha dado. Y dice que los que permanecen, ¿qué? Van a recibir recompensa. Y los otros que no, van a que sufrir pérdida. Entonces la verdad bíblica es que hay unos que están edificando bien, son mayordomos de lo que Dios les ha entregado, es decir, que buscan en un sentido negociar bien lo que Dios les ha entregado para multiplicarlo. Y por tanto, cuando Dios ve su obra, dice, buen obrador, y lo bendice. En cambio, al otro, ¿qué le pasa? Le quema, se quedó con nada y ahora tiene que sufrir. Entonces aseguramos que estamos construyendo bien. Seguimos. El tercer ingrediente. Algunas versiones dice caña. Vamos a ver. Regresamos al Éxodo 30 para leerlo. Aquí dice cálamo. Bueno, esta palabra en hebrea es la palabra cané. Digan cané. Ya aprendieron más hebreo. Cané habla de una vara de medir. Tienen un significado de balance. Y viene de una raíz primitiva que es caná. Uno es cané y el otro es caná. Y ese significa adquirir, crear, comprar, poseer, de originaje de Dios, creando, redimiendo el pueblo. Y también se refiere a adquirir conocimiento y sabiduría. Nuevamente estamos hablando de la unción. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8 vamos a leer un pasaje un poco corto de lo que era la unción, o digo de la sabiduría. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los principios de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrán crucificado al Señor de gloria, antes bien como está escrito. Ahora, al final de este capítulo vamos a encontrar que Pablo también nos recuerda que nosotros tenemos una nueva mente porque ahora caminamos en esa sabiduría espiritual que no viene del mundo. Por tanto, tenemos la mente de Cristo. Y porque tenemos la mente de Cristo, ahora estamos caminando cada día en un proceso de salvación. Amén. Ahora, muchos confundimos lo que es la redención y la salvación. Fuimos redimidos. Pero ahora tú día por día, cada día estás caminando en un proceso de salvación. Es decir, que lo que haces todos los días es importante. Hay mucha gente que predican, no, ya me salvé y te pueden dar la fecha. Yo sé que han visto en la Biblia, donde la abres en las primeras páginas, dice cuándo aceptaste a Cristo y te pide la fecha. Cuando te bautizaste, te pide la fecha y tú vas llenando. Y la gente te saca, ¿ves? Fui bautizado. Bueno, eso fue hace 10 años, 15 años, 20 años, etc. Pero ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Está tu vida dando gloria a Dios? Eso es lo que yo me pregunto cuando yo veo a alguien hablar, cuando yo veo a alguien predicar.
A mí no me importa mucho si habla bonito, si habla feo, si tienes grandes palabras, si tiene un vocabulario de 6 palabras. Pero lo que me importa más es cómo está viviendo su vida. ¿Su vida da gloria a Dios? ¿Es una persona que está buscando el rostro de Dios? ¿Es una persona que está orando? Porque todo esto es importante. Porque he visto que mucha gente se encierra en pensar, en mi iglesia tienen la música pero buenísima, nunca pelan una nota, saben las letras perfectas, el predicador siempre viene con una palabra que me hace sentir motivado, pero la verdad es, ¿la unción está en eso? O sea, ya vimos que el primer característica que era amarga, hablando del sabor. Es decir, que cuando uno habla una palabra ungida te va a traer persecución. Vemos que la unción va acompañada con buenas obras. Ahora, te voy a decir algo, las buenas obras no son como las medimos a veces. Yo he visto gente que midan buenas obras como que tienen una iglesia llena de 300 personas, eso es una buena obra. No necesariamente. Otros dicen, tiene un carro bonito, tiene una casa grande, tiene una esposa bonita, tiene unción. Bueno, con ese concepto, los millonarios deben tener tremenda unción. Pero lo he escuchado, he visto pastores, predicadores, decirle a otros pastores que no sirven para nada porque ni tienen un carro bueno. Entonces, la pregunta es, pero Jesús no tuvo carro, de hecho, ni tuvo caballo. Vino a la ciudad en un buey, en un burro. Y con todo eso, ese es el Mesías. Entonces, como que hasta al mismo Jesús lo ponen en duda. Sin embargo, seguimos. La calle nos está hablando de aplicar una sabiduría divina. De eso fue lo que está hablando Pablo en este capítulo de Corintios. Que es lo mismo que viene hablando acerca del ingrediente pasado, de lo que era edificar sobre el fundamento. ¿Cómo estás edificando sobre tu fundamento? Si lo estás haciendo bien, es porque lo estás haciendo con sabiduría divina. Es decir, que te paraste un día a buscar a Dios, verdaderamente buscar a Dios. Y en ese buscar a Dios, sea en tu casa, en tu closet, en tu carro, cuando vas manejando al trabajo, a la casa, que vas orando, meditando en la palabra que Dios te ha entregado, tú vas aprendiendo cómo aplicar esa palabra en tu vida, es decir, en tus relaciones, en cómo trabajas, en tu mentalidad de trabajo, en tus conceptos de todo. Esta palabra aquí de adquirir y crear, que era la palabra cana, nos habla justamente lo que el salmista nos dice en el Salmos 24, versículo 3, cuando él dice, ¿quién subirá al monte de Dios? Dice, el que es limpio de manos y puro de corazón. Ahora, la Biblia nos dice que todos los que somos nacidos por hombre ya somos pecadores porque adquirimos la naturaleza del hombre y de la carne, por tanto somos pecadores. Dice, y el que dice que no es pecador, hace a Dios un mentiroso. Entonces, sin la sangre de Cristo nadie puede decir que es puro ni limpio de manos. Entonces ya de primera aquí sabemos que aquí es alguien que está caminando en fe. El salmista nos aclara bien y nos dice que tal es la generación que te busca a ti, que te busca tu rostro, Señor. O sea que lo que te va a purificar tu corazón
lo que va a hacer tus manos limpias es que eres una persona que continuamente estás buscando el rostro de Dios. Dice Jesús en los evangelios que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Entonces, reflexionando, ¿estoy buscando el rostro de Dios? ¿Serán que los predicadores, los ministros y todos los que yo escucho, los que les compro los CDs, los que prendo en la televisión, serán que están buscando el rostro de Dios? Porque todo esto es una marca de la unción de Dios en alguien. No es el hecho de que son bonitos, ya lo he escuchado todo. Yo he escuchado que vemos a alguien que entra a un cuarto y porque todo el mundo los tiene que ver porque son tan bonitos, ¿será que tiene unción? No. Según la Biblia, no. De hecho, Jesús era feo según la Biblia. Ahora, eso es muy diferente a lo que vemos. Cada vez que tú ves un muralla de Jesús, ¿cómo lo ponen? Bellísimo, ojos verdes, azules, pelo largo, como que si lo arregló un estilista. Ahora, yo te puedo decir la verdad, cuando tú tienes mucho pelo y vives en un desierto y siempre estás caminando en el sol, y en ese tiempo no existía Paul Mitchell, no existía todas estas marcas de salón, no soy muy bueno con esas marcas, no existía eso. Más eso, el sol, toda esa área de Israel es cerca del mar, entonces esa sal se le mete en el pelo. ¿Cómo se imaginan que se mira a alguien que pasa todos los días en eso? Pero que el concepto general, aún de los cristianos, era que Jesús era un hombre guapísimo. Cuando vemos predicadores, como dice el hermano Colin, que a él le dijeron que no iba a servir como evangelista por televisión. ¿Por qué? Porque tenía los dientes torcidos. Y es el concepto a medio mundo, que piensan que hoy, porque tiene la cara feo, se viste feo, no puede predicar el evangelio. Sorry. Pero encontramos nuevamente el primer característica que era de la unción es amarga. Segunda característica, siempre me gusta ver que están creciendo y aprendiendo, fortalecido. ¿Qué más? La prueba de las obras en fe. Y ahorita hemos hablado de aplicando la sabiduría divina. Seguimos. El próximo ingrediente es uno que se llama la casia, que es una palabra hebrea que se dice kidá. Digan kidá. Kidá significa inclinarse para adorar. Es decir, cuando alguien se pone en esa posición en sus rodillas y vienen, ¿me ven allá? Habla de humillarse. Ahora no sé cuántos han visto muchos de estos ministros o supuestamente líderes que entran a un cuarto. Aquí en Houston tenemos una frase, he has a chip on his shoulder, es decir, tiene algo aquí y por tanto se tiene que parar. Ve, yo no me puedo hacer. Tiene que pararse de tal forma que se creen superior. ¿Cuántos han visto líderes así? O tienen un jefe así, o un compañero de trabajo. Ahora aquí es todo lo opuesto, porque si tienes algo aquí, ¿cómo te inclinas? La unción verdadera habla de alguien que se inclina a orar a Dios. Ahora, algo que hablamos mucho aquí y hemos visto muchas veces bíblicamente. Dios, ¿qué hace al orgulloso?
La Biblia nos dice que lo ve de lejos. Es decir, que no quiere nada que ver con los orgullosos. El orgullo, para los que no saben, fue lo que hizo el diablo. Antes de eso, el diablo era, se puede decir, el ministro de adoración número 1 en el cielo. ¿Cuántos sabían esa historia? Ahora, para hacer la historia corta, Satanás, cuando era un ángel, él era el que era, se puede decir, el líder de la música de adoración y alabanza. Era el ministro, el número 1, es decir, y si era ángel, podemos decir que era la mejor música que se ha escuchado. Nunca fallaba una nota, todo era perfecto. ¿Y qué pasó? Se llenó de orgullo, se quiso creer más que Dios, ¿y qué le pasó? La Biblia nos dice que se cayó. Entonces es decir, no importa si cumpliste con lo otro, porque te puedo asegurar que el diablo conocía muy bien la palabra, te puedo asegurar que casi todo lo demás él lo cumplía. Pero por no humillarse, se cayó. Y se volvió diablo. Entonces cuidado, que el orgullo nos hace que nos vuelve en diablo. La Biblia lo dice que son engendros del diablo. Ahora, no les voy a leer, pero si quieren ver una parábola, pueden buscar en Lucas 18, versículos 9 a 14, que es la parábola de un pecador y un fariseo orando en el templo. Entonces, muchos ya lo saben, pero seguimos. La adoración genuina lo podemos ver. Jesús dice una frase clave en el capítulo 4, versículo 24 de Juan a una mujer samaritana. Él dice que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu, es decir, que mi espíritu está tan sensible que en cada momento le estoy adorando a Dios. Allí habla de una vida que adora a Dios. No está hablando de música, no está hablando de guitarras, de cantantes, nada, sino que yo soy una persona que he decidido vivir una vida que le da gloria a Dios. Que todo el mundo que me vea, sea lo que sea que estoy haciendo, estoy limpiando, estoy trabajando en el trabajo, estoy estudiando, la gente me ve y saben que yo estoy adorando a Dios. Entonces, el último ingrediente era el aceite de olivo. Ahora aquí esta palabra hebrea es la palabra zayit. Digan zayit. Ya sabemos 5 palabras. Ahora, esta palabra viene está aquí, el autor lo usa conjunta con otra palabra que se llama ziv, que significa alumbrea. Que lo vemos otra vez en Isaías 61, cuando dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Ahora ese pasaje es tremendo. El pastor nos lo mandó, creo que el año pasado, memorizarlo. Entonces los que lo memorizaron saben lo que viene la promesa cuando nosotros nos paramos como la luz del mundo. Y es decir, que estamos predicando la palabra. O sea, ¿cuántos saben que cuando tú vienes a ser cristiano, tú estás diciéndole a Dios que te estás comprometiendo a predicarle a todo el mundo para ir a ser discípulos de las naciones? ¿Cuántos saben que eso no es solamente para los ministros que vemos, o los supuestamente ministros? Eso es un trabajo de todos, es un trabajo del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora no les quiero tomar mucho más tiempo, pero quiero ver solamente los números que vemos ahí o la cantidad de cada ingrediente y hacen sus propias conclusiones. Si tomamos las medidas que encontramos allí, son medidas, claro, antiguas que casi no se usan, pero si las cambiamos a modernas, vamos a encontrar que la mirra era entre casi 12.5 libras de mirra para hacer este aceite. Cuando llegamos a la caña, era 6.5 libras.
No sé si un poquito menos, casi la mitad. Déjame sacar este versículo otra vez, dame un segundo. Cinnamon. La canela también es 6.5 libras. Entonces vamos a ver eso. La mirra. ¿Qué era la mirra? Amargo. O sea, hablaba de persecución. Hablaba de ser fuerte en la palabra que Dios se da. 12.5 libras. ¿Lo tienen en la cabeza? La canela, que habla de las buenas obras en la fe. 6.5. La caña, que habla de aplicando la sabiduría divina que Dios nos ha entregado. También 6.5. Entonces ya sabemos por la cantidad que tenemos que ser un poquito más amargo y caminando de tal forma que estamos predicando la palabra verdadera que aún lo que es ser sabio y la obra, a base de ese. Ahora, y la última, bueno, me quedan dos. La acacia, que hablaba de la adoración genuina de humillarme, también 12.5 libras. Entonces, es decir, que tengo que ser más humilde de lo que soy en lo demás. O sea, tengo que ser alguien que de verdad creo que yo soy quien soy por la gracia de Dios. No fue por esfuerzo mío, no fue por algo que yo hice, sino porque Dios tuvo gracia y misericordia sobre mí. Ahora, y la última fue un poco confusa para mí porque encontré que el aceite de olivo dijo 10 galones. Entonces, vamos a hacer un poco de matemática. Un vaso de aceite de oliva pesa 0.479 libras. En 10 galones, por cada galón son 16 vasos. Entonces 10 galones son 160 vasos. Entonces 160 vasos de aceite de olivo son 76.64 libras. Muchísimo más grande que los otros, ¿verdad? Y el aceite de olivo, lo más común que encontramos es que en el Antiguo Testamento siempre nos representa el Espíritu Santo. Es decir, que lo más importante de todo es ser sensibles al Espíritu Santo. Entonces, pero vamos a ver la imagen. Cuando están haciendo este aceite, van poniendo todas las especias, lo van metiendo. Ahora, si son 10 galones, eso es bastante. Y cuando empiezan a meter el aceite, ¿qué hace el aceite? Se va mezclando con todas esas especias. Los que saben, cuando pasa el tiempo, ese aceite después está aún adentro de las especias, está sobre las especias. Se va creando como uno. Ahora, esto nos está hablando claramente lo que vemos en Lucas 4, cuando Jesús sale del desierto. Dice que él salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo para empezar su ministerio. Y eso fue después de un proceso del desierto. Entonces, esto justamente es lo que es la unción verdadera. Es alguien que primeramente está dispuesta a hablar la palabra verdadera, aunque significa que la gente lo va a odiar, la gente va a decir que es amargo, ¿cómo es esa palabra? No me gusta, habla feo. Pero es alguien que ha vivido una vida que tiene obras, que muestra que él tiene fe y que él cree firmemente en la palabra de Dios. Es decir, que está haciendo la obra de Dios. Lleva el ministerio donde Dios lo llama. Justamente de eso lo estuvimos hablando el domingo. La caña habla de que es alguien que está buscando del rostro de Dios y aplicando la sabiduría divina de Dios en todo lo que hace. Porque cuando él edifica sobre su fundamento que es Cristo, él no está edificando con madera, sino con oro. Entonces, alguien que quiere hacer una obra que Dios lo va a ver y decir, good job.
La acacia habla de una oración genuina, de humillarme y venir delante de Dios y decir: Dios, te necesito, más que ayer te necesito, porque sin tu ayuda, sin tú estar conmigo, todo lo que yo hago será en vano. Y el último fue el aceite de olivo, que vimos que es el más grande de todos, porque el Espíritu Santo es lo que nos tiene que guiar. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Es decir, que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a caminar en el camino correcto. Amén. Pastor.